Hola, buenas noches a todas y a todos. Estamos reiniciando nuestro live porque al parecer hay un problema con la conectividad. Hoy estamos con Luis Mariano Rendón del Distrito 13. Estamos cursando la invitación. Luis Mariano Son, No, y ahora ahora, sí, parece que sí. ya. ¿Tienes bien tu cámara? ¿Puedes ponerla vertical o yo solidarizo contigo? Ya no, la puedo poner vertical. La tenía vertical y la puse horizontal, creí que era mejor, pero si tú me dices que es mejor, Perfecto, es que yo la eh, tengo adaptada aquí a un trípode, entonces ahí está. es un poco más complejo. Ya, ¿Cómo estás, Luis Mariano? Qué gusto saludarte, qué gusto bien, tenerte aquí bien. con todos nosotros. Para Constituyente Organizado es un tremendo honor y un agrado, obviamente, que podamos tener esta conversación. Y además No, que de una trascendencia notable porque estamos frente a un posible constituyente, ¿no? bueno, así esperamos, pues que contar con el apoyo de la ciudadanía para lograr llegar a la convención. Eh, bueno, así lo esperamos, porque Constituyente Organizado ya decidió en parte, ¿no? Y tú eres uno de los candidatos que, de algún otro modo, nosotros estamos promoviendo dentro del portal, a ti y a tu lista, ¿no? Ujú. Les ¿Ya? agradezco mucho por esa elección. Bueno, ahora espero que nos des la razón el día de hoy, y así que tienes todo este tiempo para que la gente te conozca y nos acerquemos también un poco a la gente. Mira, nuestro trabajo, ¿no es cierto?, es a partir de redes sociales y es un poco a partir de la información virtual que tenemos. Y las redes nos Ujú. arrojan la siguiente información de Luis Mariano Rendón. Dice que eres ciclista urbano, dice que Así es. eres vermicultor, que, que dentro de tu historia, ¿no es cierto? Eres floridano, naciste en la Florida. Así es. Estuviste algunos años en el Ecuador en la década del 80. Eh, Ingresaste a estudiar Derecho también en la década del 80 a la Universidad de Chile. En ese mismo periodo te transformaste en secretario general de la fecha. Por lo tanto, aquí tenemos a un hombre activo, ¿no? En un periodo también álgido, ¿no? En donde no cualquiera podía ser secretario general de la fecha. De allí te recibiste de abogado. Posterior a ello, tu espíritu inquieto y te llevó a ser coordinador de la agrupación Acción Ecológica, Renace. Ujú. Y de esa misma me parece que creaste una agrupación Acción Ecológica, que tú luego me corregirás. Así Fuiste es. fundador también de la Fundación Memoria Histórica. Ujú. Eres miembro de la Red Chilena de Abogados y Abogadas de Derechos Humanos. Y Así es. en el ámbito de los derechos humanos, tú creaste la Fundación Bueno Memoria Histórica eh, y tienes de algún otro modo, una vocación, ¿no es cierto?, en el último tiempo, defendiendo, no en el último tiempo, en realidad toda una vida, defendiendo a víctimas de violaciones de derechos humanos, ¿no es cierto? Y hay un Ujú. propósito específico en esta fundación de eliminar homenajes a la dictadura. Algo así Así como es. ninguna calle llevará tu nombre, ¿no? Como en el caso del De eso dictador, me se imagino. trata. De eso se Eh, trata y, precisamente. y desde el estallido estás cooperando, ¿no es cierto?, en la defensa de los derechos humanos, ¿no es cierto?, interponiendo acciones a favor de manifestantes y persiguiendo los crímenes de la policía. Así es. Bueno, hay un tremendo currículum de tu parte y hay una consecuencia absoluta, digamos, en tu vida, pero quiero que nos cuentes un poco. Tú eres floridano, ¿cómo llegaste en el fondo, cómo es tu vida desde pequeño y cómo llegaste en el fondo a generar toda esta acción política que te mantiene hoy a puertas de ser líder de un proceso único en la historia de nuestro país? Sí. Bueno, floridano cuando niño. Yo viví desde que nací hasta como los 12, 13 años más o menos en la Florida, en el paradero 19, en la calle Doctor Sotero del Río, donde viví con mi abuela. Ella me crió y bueno, tuve la suerte de ser el típico nieto regalón, ¿no es cierto? Ir al colegio, también en el colegio Abraham Lincoln, en el paradero 18 de Vicuña Maquena. Y bueno, vivir la vida de un niño en esos años, donde uno igual, aunque pequeño, empieza a escuchar, empieza a entender lo que está pasando en su entorno, y eran años álgidos. Bueno, yo nací el año 63
y era una época de cambio en el mundo. Era el Concilio Vaticano II que remecía las bases de la Iglesia Católica. Después vendría la revolución cultural de los hippies, la guerra de Vietnam y todo el movimiento antiimperialista que generó la reforma universitaria del año 68 en Francia, que luego que se reproduce rápidamente acá en Chile, donde tenemos procesos de reforma universitaria. No, Todo eso perdón, estaba ocurriendo en el hay mundo. antecedentes de que dicen que empezó en Valparaíso. Ah, incluso antes que en París. Así es. Puede Dato ahí, ser, puede dato a ser. chequear. Bueno, mira, yo tengo una tesis histórica. Yo creo que Chile, por alguna circunstancia, es particularmente receptivo, más receptivo que otros países de Latinoamérica a las tendencias de vanguardia que aparecen en Europa, por ejemplo. Nuestro propio proceso de independencia también tuvo algo de eso, temprano. Eh, yo creo, mi tesis, es que quizás porque tenemos una menor densidad cultural de las naciones originarias, estamos más abiertos a escuchar cosas de fuera, lo que tiene de bueno y de malo, no, no es que esté haciendo aquí un juicio positivo, pero creo que estamos más abiertos, porque el peso de las naciones originarias en Chile, aunque hoy día está, por supuesto, en auge, es una de las grandes causas para reconocer la diversidad que somos. Durante toda la historia del siglo XIX y del siglo XX, las naciones originarias estuvieron particularmente arrinconadas y sojuzgadas no solamente política y militarmente, sino que también culturalmente. ¿Ya? En este país hasta hace no mucho tiempo, bueno, indio era un insulto, ¿no es cierto? Y yo diría que incluso una parte del pueblo mapuche sentía vergüenza de su origen. Y hoy día lo que tenemos es un cambio radical en esto, ¿ya? Y las nuevas generaciones mapuche son tremendamente orgullosas. Se han sacado de encima este detrimento, este menoscabo con que la oligarquía chilena los marcó durante los siglos XIX y XX y hoy día recobran todo el orgullo de su nación. Eh, pero durante mucho tiempo, volviendo al tema, esas naciones originarias han tenido poco peso en la discusión general del país. ¿Ya? Y por eso yo creo que hemos estado más abiertos a lo que viene de fuera, por la menor densidad interna. Es distinto de lo que ocurre, ponte tú, en México, ¿ya? Donde en México el peso de las naciones originarias es tremendo, digamos, o en Perú, o en Bolivia, o en Ecuador, ¿no es cierto? Los procesos que se dan ahí, que también pueden ser procesos de cambio y procesos profundos, tienen como otra vertiente, tienen precisamente ese origen en el peso cultural de sus naciones originarias. El caso de Ecuador, que vivió un proceso constituyente el año 2007, ¿no es cierto? Y que está marcado básicamente por el peso de sus naciones originarias. Acá en Chile eso ha sido históricamente menor y yo creo que por eso estamos más abiertos a lo de fuera. Pero bueno, un paréntesis sobre esto de que efectivamente en los años 60, te decía en los años en que, el año 63 en que nací, vivíamos esos vientos de cambio, ¿ya? Bueno, y luego a partir del año 70 el proceso de la unidad popular en Chile, que todos entendimos que era algo grande, algo potente y que estaba cambiando el país. Y unos se asustaron mucho y otros se entusiasmaron mucho, pero era algo que a nadie dejó indiferente. Todos los chilenos tomaron partido dentro de eso. Bueno, a mí esa etapa me tocó, como decía, me tocó vivirla con mi abuela, y mi abuela era de derecha. Ella era no solamente de derecha, ella era bien de derecha. Hoy día podríamos decir que era bien facha en realidad, digamos. Era de las que salía con la marcha de las cacerolas a Providencia, digamos, toda esa onda. Bueno, y uno bebía de eso, de lo que escuchaba de esa abuela, pero venían también unos tíos que eran terribles como un hecho, digamos, eran hermanos de mi abuela, tío abuelo en realidad,
y me pasaban libros, unos libros chinos, unas cuestiones así, entonces yo, boom, boom, bombardeado por todos lados, digamos, de lo que estaba pasando. Y uno abre los oídos, abre los ojos a la realidad que lo circunda y comienza después, con el paso de algunos años, a empezar a tomar posición frente a eso. Bueno, y yo tomé posición en contra de ese autoritarismo, en contra de esa violencia que se impuso en Chile desde 1973. Y mi vida ha sido esa, he estado dedicada en buena parte a luchar por la democratización, todavía pendiente, porque tuvimos un golpe de Estado en 1973 y todavía no logramos tener una democracia normal, ¿ya? Una democracia sin leyes de quórum calificado, sin un poder militar autonomizado. Todavía estamos en esa lucha por la democratización. Bueno, tú estudiaste en los 80 y de haber sido un poco complejo, por ejemplo, ser líder de la fecha. Eh, ¿cuál es la experiencia de los 80 estando a cargo, en el fondo, de los estudiantes, de una federación de estudiantes tan importante, ¿no? En aquel periodo. Sí, bueno, todos los 80 yo llegué a la fecha el año 89, a la directiva de la fecha. Antes, el 87, 88, fui vocal de la federación y el 89 llegué a la directiva como secretario general. Y En la bueno, todos los transición. 80, claro, claro, a nuestra directiva nos tocó la transición, precisamente. El comienzo de la transición, la elección de Elwin y el comienzo del desplazamiento, del suave desplazamiento de las autoridades de la dictadura. Pero todos los 80 fueron, desde que yo ingresé a Derecho, yo ingresé el año 83, y fueron años de lucha en que había que compatibilizar los estudios con la participación permanente en el movimiento estudiantil. En Derecho se da la característica más o menos de que, bueno, nos dedicábamos a luchar durante buena parte del año, pero en noviembre empezaban los exámenes y se terminaba toda la revolución, digamos, y teníamos que irnos directo a los libros, boom, y a aprobar exámenes, digamos. Eh, pero claro, Derecho es una carrera que los jóvenes universitarios de la época, pero en Derecho particularmente la política se vive muy fuerte. Entonces eran más bien raras, ¿sabes?, las que no tomaban partido en un sentido o en otro. Y mayoritariamente, por supuesto, la juventud tomó partido por por la democratización de la universidad. Recordemos que vivíamos dirigidos por rectores militares. O sea, qué cosa más aberrante que una universidad, el espacio de la sabiduría, del cultivo de las ciencias y de las artes, esté regido por militares. O sea, que es casi la oposición, digamos, es la fuerza bruta, digamos, y poco más que eso. Entonces, esa era la universidad que vivimos y fue una lucha fuerte. Me tocó estar preso en varias oportunidades. Eh, no solamente estar preso, digamos, de comisaría, digamos, sino que pasé una temporada en la penitenciaría, acusado de lesiones a carabineros, finalmente, y juzgado en las fiscalías militares. Finalmente fui absuelto, pero ahí estuvimos conociendo la vida de la penitenciaría en la calle 14 primero, y luego en la calle 5. Y bueno, una experiencia también, digamos. Ahora fue una experiencia donde yo tuve suerte, digamos, pasé relativamente bien por ese periodo. Recuerdo que cuando caímos a la calle 14, imagínate la situación, digamos, jóvenes universitarios, veintitantos años, con todas las historias que a uno le cuentan sobre lo que pasa en la cárcel, ¿no es cierto? Caímos a la calle 14, que era, puede que siga siendo todavía una calle media de tránsito, ¿ah? Pero está completamente mezclado, digamos. Eh, y tuvimos la suerte, cuando llegamos al patio de la calle 14, caímos un grupo juntos como 4 o 5, digamos, de la Chile, porque caímos en una manifestación. Caímos el 30 de agosto de 1988, que fue el día cuando la Junta Militar designa a Pinochet como candidato para el plebiscito que se debía realizar el 5 de octubre del 88. Entonces nosotros salimos a la calle a protestar.
no sé, a lo mejor nos imaginábamos que iba a haber otro candidato, no sé, pero no nos gustó la idea de Pinochet como candidato, así que salimos a la calle a protestar y en esa protesta, en el Paseo Ahumada, recuerdo, salimos de Derecho, nos juntamos con los cabros de Arquitectura, de Sociología, y marchamos hasta el Paseo Ahumada, y ahí cargaron los pacos y me agarraron a mí. Me agarraron, además, injustamente, porque yo no le pegué al paco, que eso que quede claro. Fue, lo que pasa es que íbamos en un bloque y yo iba de lo más, no sé, infantil, si quieres tú, yo andaba con una de esas cornetas de plástico que se usaban en aquella época, que se llevaban a los estadios, ¿no es cierto?, que sonaban súper fuertes. Entonces yo iba metiendo bulla con eso, digamos. Cargaron los pacos y el cabro que iba al lado mío, que era un guatón grande, el guatón Andrés de Arquitectura, le pone un combo al paco que nos estaba pegando ya, pues. Pero el guatón sale arrancando, ya sabiamente. En cambio yo me quedé, yo dije, yo como estoy aquí con mi bucela no me va a pasar nada, digamos, porque simplemente estoy tocando. Pero el Paco, picado, como el otro que le pegó, arrancó, dijo, voy a agarrarte otro. Me agarró a mí y me llevaron y me cargaron por lesiones de obra, bien digo, a carabinero, y Por pasé maltrato de obra. maltrato de obra a carabineros causando lesiones menos graves. Ese era el cargo. Bueno, y ahí terminamos en la Beni, llegamos espalda con espalda el primer rato, pero tuvimos la suerte de que pasaron ligerito unos presos políticos que hacían una ronda precisamente para recibir a los que caían, que ellos nos denominaban víctimas de la represión. Ellos eran presos políticos propiamente tal, nosotros éramos víctimas de la represión, y nos apadrinaban. Entonces nos dejaron encargados con un preso común que tenía una celda que le decían la vicaría, porque él estaba dedicado a recibir a los que caían por manifestaciones. Y los cuidaba, qué sé yo, para que no hubiera mayores problemas. Y los presos políticos lo remuneraban de alguna manera, digamos, le pasaban alimentación, le pasaban cosas. Así que ahí estuvimos 2 días en la calle 14 y después nos trasladaron a la calle 5, que quedaba al lado, y que era la calle donde estaban los presos políticos. Y ahí ya, bueno, ahí ya nos relajamos, digamos, porque estábamos con la gente del Frente Patriótico, que había caído por Carrizal. Me tocó compartir ahí, conocer a Basili Carrillo, que estaba preso en ese momento en la Beni, Actual candidato también. actual candidato, sí. Bueno, y a varios otros que habían caído en el último tiempo. Esto era el 88, recordemos el año 86, 87 fueron duros en términos de las acciones del frente y la respuesta de la dictadura. Bueno, y ahí estuvimos tranquilos, había mesa de ping-pong y estábamos con gente a la que nosotros admirábamos, digamos. Así que nos fuimos con una... Pudieron sobrellevar, digamos, el difícil momento. Sí, Pues. sí, sí, y ahí no hubo problema, no cocinaba la gente del frente, hacía su arroz a la cubana, qué sé yo, y logramos pasar bien esa época. Y bueno, después quedamos en libertad provisional y finalmente fuimos absueltos, digamos, pero fue una temporada ahí en la penitenciaria. Oye, que notable poder de algún otro modo rememorar un episodio tan complejo, ¿no? Y que desde tu perspectiva, ¿no es cierto?, quizás se haya sobrellevado de una buena manera, quizás en otros casos no fue así, ¿no? En otros Eh, casos no fue y, así. Yo fui y terminó, un terminó. afortunado. Fui un afortunado porque estando dando la pelea, yo diría bien frontalmente durante la dictadura, salí bastante ileso. O sea, estos episodios de prisión política, bueno, estoy en el listado de la Comisión Valech, por eso mi caso fue reconocido como un caso de prisión política, pero frente a lo que le ocurrió a muchas otras personas de mi generación, compañeros de universidad, que dejaron la vida en esto, bueno, yo por supuesto pasé casi ileso por ese periodo, tuve suerte. Bueno, participaste de algún otro modo de esa lucha, fuiste protagonista. Y hoy eres protagonista de esta nueva lucha, en dos contextos que quizás podrían parecer disímiles, pero desde una lectura histórica quizás forman parte del mismo proceso. Sin embargo, a ti en carne propia te ha tocado vivir ambas luchas, ambos procesos políticos, ¿no es cierto?, que son de transformación importante para el país. ¿Cuáles son las diferencias que tuve entre ambas etapas, en el fondo?
entre Perdón, la, ¿cuál es? ¿cuál es la diferencia que tú ves entre la etapa, ¿no es cierto?, de la transición, del fin de la dictadura, ¿no es cierto?, y hoy que estamos en una transición que quizás tiene un alcance histórico incluso más amplio, ¿no? Que hoy estamos a puertas de escribir una constitución prácticamente democrática en que no tiene parangón en nuestra historia, ¿no? ¿Cuál es Sí. la diferencia Bueno, entre es que yo creo que es la misma lucha. Yo creo que ha sido una lucha ininterrumpida desde los comienzos de la resistencia contra el golpe, la reorganización social, el despliegue de la movilización básicamente desde el año 83. Luego, claro, viene la transición, esta salida pactada, donde la dictadura no cae en realidad, sino que la dictadura se repliega pero sigue guardando espacios de poder muy significativos, la espacios democracia de en la medida de poder, lo posible? claro, la democracia en la medida de lo posible o la dictadura media disfrazada, ¿ya? Tuvimos toda una primera etapa donde derechamente el poder de la dictadura está expresado en la institucionalidad a través de senadores designados, a través de la inamovilidad de los comandantes en jefe, o sea, donde era descaradamente el poder militar que ocupaba espacios, se reservaba espacios en la institucionalidad política. Y después, claro, eso ya les dejó de servir, ¿no es cierto? Porque eh, los senadores designados ya habían comenzado a ser designados por la concertación, entonces ya no era una institución que les sirviera y por eso el 2005 graciosamente le dijeron a Ricardo Lago que sí, que estaban de acuerdo en dejar atrás esas instituciones, instituciones que ya no les servían. ¿Ah? No es que las dejaron atrás porque ay, se pusieron democráticos, digamos, sino porque ya no les servía. Entonces, pero continuaron las aberraciones antidemocráticas como las leyes de quórum calificado, que ojo, no son, a ver, no son antidemocráticas necesariamente por ser de quórum calificado, porque alguien podría decir, bueno, queremos un sistema político donde tenga que haber grandes consensos para legislar. Ya, ok, podría ser conversable. El problema es que eran leyes de quórum calificado para blindar normas que dejó impuestas la dictadura. ¿Ya? Son leyes Era amarradas. era un blindaje para la normativa de la dictadura, ¿ya? Entonces, en ese sentido era absolutamente antidemocrático porque le impedía al poder democrático del pueblo expresado en las elecciones cambiar eso. Además de la subsistencia de un sistema electoral diseñado para impedir que el poder democrático del pueblo se expresara plenamente en las elecciones, ¿no es cierto? Porque era este poder del binominal donde sacar un 65% de los votos era exactamente lo mismo que sacar un 32%, un 33% de los votos. Ambos tenían derecho a elegir un parlamentario. Ese era el sistema binominal. Entonces, sistema binominal, leyes de quórum calificado y además todo el soborno de los poderes económicos a la clase política hacen que lo que vivimos durante estos 30 años no lo podamos llamar democracia. Lo llamémoslo una postdictadura, pero no lo podemos llamar una democracia. Creo que ese es un asunto esencial. ¿Eh? A mí me tocó en un foro reciente en la televisión que uno de mis contradictores me dijera, oiga, pero estamos en democracia. Ah, ¿qué democracia? Todavía tenemos estas leyes de amarra de la dictadura, tenemos políticos sobornados que están impunes y que siguen dictando normas. El caso de Moreira, el más escandaloso, que sigue decidiendo los destinos de este país cuando está comprobado que se financió fraudulentamente, y otros más, digamos, también de la concertación. Entonces, hemos vivido esta postdictadura. Por eso cuando tú me dices la diferencia, no hay una diferencia, es un continuo. Hubo un repliegue durante los años 90, básicamente, primeros años de los 2000, y la concertación logró de una u otra manera narcotizar al pueblo. La gente creía que quienes gobernaban estaban gobernando en función de los intereses mayoritarios, pero en el fondo lo que estaban haciendo era un maridaje entre los negocios y la política escandaloso. O sea, la concertación llegó a extremo impresionante en términos de su servilismo a la oligarquía de este país. Entonces, yo incluso, también lo dije en otro programa cuando me preguntaron sobre eso, sobre el tema de las críticas a Piñera. ¿Eh? Entonces yo
las comparto todas y más. Y no solamente comparto las críticas, sino que tomo acción respecto de ellas, ¿ya? Tengo interpuesta querella en contra de él, digamos, así que ahí no me tienen nada que decir respecto a eso. Pero aún así, no me parece correcto echarle toda la culpa a Piñera. Porque acá muchos de los problemas que tenemos son responsabilidad de quienes gobernaron antes, quienes tuvieron el poder para cambiar las cosas y no lo quisieron hacer. El caso, por ejemplo, de que tengamos una policía como Carabineros de Chile, una policía fascistoide que viola los derechos humanos brutalmente, una policía que es formada mirando a una parte de Chile como sus enemigos, eso es responsabilidad de la Concertación. No lo quisieron cambiar, pudieron hacerlo, no quisieron hacerlo. Nosotros, yo desde esta agrupación, Fundación Memoria Histórica, otras organizaciones de derechos humanos le dijimos, hay que hacer cambios. Esta sigue siendo la policía de Pinochet, esta es la policía de la dictadura. Hagamos cambios, por ejemplo, el nombre de la escuela de suboficiales se llama Fabriciano González Ursúa, un policía que murió dando el golpe de Estado en 1973 en uno de los pocos focos de resistencia. Le ponen ese nombre para formar a todos los policías de Chile, viendo que aquellos que enfrentaron en 1973 fueron sus enemigos, y salen a la calle viendo a esos mismos muchachos que están hoy día en la calle, viéndolos como los descendientes, la continuidad de los enemigos de 1973. Por eso que cometen las barbaridades que cometen, por eso que les lanzan las lacrimógenas a la cabeza, por eso que le disparan balines y les sacan los ojos, porque entienden que son sus enemigos. Y eso es porque los han formado así, y esa es responsabilidad de la Concertación. Entonces hoy día, cuando vemos crímenes terribles como los de Gustavo Gatica, como los de Fabiola Campillay, como los de Manuel Acuña, víctimas de esta policía fascistoide, sí, esa es responsabilidad de Piñera en primer lugar, pero también responsabilidad de Bachelet, responsabilidad de Ricardo Lagos, responsabilidad de Eduardo Frei, que pudiendo cambiar las cosas, no lo quisieron hacer. Ahí tienen que dar cuenta respecto de lo que ha pasado. Bueno, uno de tus planteamientos para la constituyente es de algún otro modo cambiar las policías, ¿no es cierto? Y refundar las Fuerzas Armadas, no hay otra. La pregunta que cae de cajón es ¿cómo? ¿Cómo? La verdad es que yo creo que es para la democratización de este país es necesario disolver Carabineros de Chile y disolver las actuales Fuerzas Armadas y generar unas nuevas que dejen atrás esta mochila esta sangrienta mochila de violación a los derechos humanos respecto de los cuales no han dado cuenta, respecto de los cuales, es más, se reafirman en su creencia de que lo hicieron todo bien y rinden culto a los líderes del golpismo. Entonces, esas Fuerzas Armadas, además tremendamente corruptas, como hemos visto, policía y Fuerzas Armadas tremendamente corruptas, no le sirven a Chile. Necesitamos otra policía y otra fuerza de defensa que efectivamente nos pertenezcan a todos. Ese es el tema, que estas Fuerzas Armadas no nos pertenecen a todos, estas Fuerzas Armadas son las Fuerzas Armadas de la oligarquía. ¿Ya? Yo tengo, por aquí tengo una imagen que creo que lo grafica de alguna manera. Las Fuerzas Armadas son esto. De una u otra forma, a ver si ahí le da, creo yo, se puede Sí, ver la queda imagen. claro y se ve muy bien, claro. Luxig, ¿no? Eso, yo creo que esto grafica lo que son las Fuerzas Armadas chilenas, unas Fuerzas Armadas serviles a la oligarquía, que no nos pertenecen a todos los chilenos, y esas Fuerzas Armadas no nos sirven. Necesitamos otras que sean formadas con otros principios, con otros valores, que rindan culto a la democracia, que rindan culto a los derechos humanos, que sean profesionales y no ideologizadas como esta. Tenemos unas Fuerzas Armadas tremendamente ideologizadas, y eso no es compatible con una democracia real. Alguien dice, no, que quieren unas fuerzas chavistas, así como las de Venezuela. No, estas Fuerzas Armadas chilenas son igual que las fuerzas chavistas, Fuerzas Armadas venezolanas, ideologizadas, tremendamente ideologizadas, para el otro lado nomás, pero son igual. ¿Ya? Y eso yo no lo quiero para Chile, por lo menos. Yo quiero unas Fuerzas Armadas profesionales, comprometidas con el país, plurales en cuanto a su composición,
tanto política como social, y que tengan como único objetivo defender a los pueblos de Chile, ante todo tipo de amenazas externas, pero también ante los fenómenos de la naturaleza, todos los desastres, que estén ahí apoyando al pueblo de Chile, que la podamos sentir nuestras, que nos enorgullezcamos de ellas, que queramos incluso colaborar con ellas, participar de alguna forma. Mira, un poco en términos de sueño, así, yo creo, un poco hollywoodense, discúlpame la figura, pero yo creo unas Fuerzas Armadas A que puedan propósito de ser la más o gente menos... top, Sí, sí. No, pero más hollywoodense todavía. Unas Fuerzas Armadas que puedan ser más o menos como las Fuerzas Armadas que se oponen a los extraterrestres en el Día de la Independencia, ¿no es cierto? Yo creo que todos vimos esa película, ¿cierto? Entonces hay un momento en que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos sale a enfrentarse con los extraterrestres. Y sale el presidente que había sido piloto de guerra y agarra un avión. Pero sale también un fumigador, ¿no es cierto?, que volaba un avión fumigando, trabajando en eso, medio alcohólico, digamos, de otro sector, pero que ve una amenaza común para el pueblo de los Estados Unidos y va a aportar, a prestar su servicio, y se sube a pilotear uno de los aviones que van a combatir a las naves extraterrestres. Un poco eso, ¿sí? Una fuerza de defensa del país que todos sintamos nuestras, con las cuales queramos colaborar, que estén integradas con la ciudadanía, que una de sus potencias, una de sus fortalezas justamente sea la integración con los pueblos de este país, que haya permanentemente un trabajo, por ejemplo, con las juntas de vecinos, ¿no es cierto?, para tomar pleno conocimiento del territorio y para poder movilizar tanto a estas fuerzas profesionales como a la ciudadanía en una defensa común del país, ¿ya? Que, por sin ejemplo, duda. para los terremotos, salgan los militares y se integren y se coordinen de inmediato con el presidente de la Junta de Vecinos correspondiente, ¿ya? Que no lo vean como un extraño, sino que alguien que ya conocen, con el cual han hecho ejercicio y están listos para defender a la comunidad. Sin duda. Bueno, yo quiero reforzar un poco lo que tú dices, porque me toca vivirlo, ¿no es cierto?, desde muy cerca, ver cómo el currículum escolar actualmente potencia el concepto de la democracia y el tema de los derechos humanos como una parte fundamental para el ejercicio de la ciudadanía, ¿no? Y el poder desenvolvernos en la resolución pacífica de los problemas. Y desde esa perspectiva, obviamente, las Fuerzas Armadas y las policías en estos momentos forman parte, al estar ideologizadas, ¿no es cierto?, tener este componente ideológico heredado, ¿no es cierto?, de la dictadura, forman parte de este empañamiento que se le produce a la democracia por una cuestión bien sencilla. No es posible, ¿no es cierto?, sentarme a conversar con otra persona para que lleguemos a algún acuerdo cuando la otra tiene una pistola en la mano, ¿no? Esa es la figura eh, Sí, más simple quizás de poder explicar lo que tú estás exponiendo. sí. Y mira, tú me preguntabas cómo hacerlo, ¿ya? Bueno, ya te planteé un poco el sueño, digamos, el objetivo. ¿Cómo hacerlo? Bueno, la verdad es que, dadas las actuales condiciones, el acuerdo del 15 de noviembre, refrendado por la reforma constitucional y fundamentalmente ratificado por ese plebiscito de octubre del año pasado, con un 80% de la ciudadanía rechazando la constitución de Pinochet y respaldando un proceso constituyente. Una de las características de ese proceso es esto de los 2/3, ¿no es cierto? Que una parte de la ciudadanía entiende como una traba, como una cosa que viene de la dictadura, porque la dictadura introdujo esto de los 2/3 para las leyes de quórum calificado, para la reforma de la Constitución, y entonces lo miran con desconfianza, y es una entendible desconfianza. Sin embargo, yo creo que este mecanismo de los 2/3 es un mecanismo tremendamente potente para poner término a toda la institucionalidad de la dictadura, a terminar con las instituciones del neoliberalismo. Eh, ¿Cómo? Bueno, sencillamente con que haya un tercio de constituyentes que quieran cambios profundos, que no quieran que continúen las mismas cosas de la dictadura. Nos basta un tercio.
No necesitamos el 50% más uno. Con un tercio de constituyentes que quieran que no continúen las instituciones de la dictadura, del neoliberalismo, podemos hacer que no continúen. En mi ejemplo, en mi propuesta fundamental, acabar con Carabineros de Chile, con el Ejército, con la Armada y con la Fuerza Aérea. Bueno, cuando estemos en la discusión de la convención, va a aparecer alguien por ahí, me imagino a la Marcela Cubillo, ¿no es cierto?, que tiene ahí ya su proyecto de constitución bien redactado, y que va a plantear, bueno, tenemos que normar el tema de la defensa, así que yo propongo que la constitución diga que la defensa del país estará encargada a las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Chile, la Fuerza Aérea y la Armada. Momentito! No estamos de acuerdo. ¿Pero cómo? ¿Por qué no están de acuerdo? No estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo que esas instituciones manchadas de sangre y de corrupción continúen existiendo en la Constitución chilena. Nos oponemos. Y si somos un tercio de la convención, lo logramos. Y en la próxima Constitución chilena, ni Carabineros, ni el Ejército, ni la Armada, ni la Fuerza Aérea van a estar. Desaparecen constitucionalmente. Entonces, ¿eso significa que desaparecen de inmediato, se fuman? No, siguen existiendo con una base legal, pero con una base simplemente legal. Entonces, en un segundo momento, que es el momento legislativo, cuando entre en funciones el nuevo órgano legislativo, que se podría llamar Congreso Nacional, Asamblea Nacional, eso todavía no está decidido, ese órgano legislativo va a poder modificar por 50% más uno las normas que actualmente le dan vida a esas instituciones. Y con 50% más uno se podrá derogar la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, la ley orgánica de Carabineros y crear las leyes que den vida a las nuevas instituciones. Yo propongo la Fuerza de Defensa Terrestre, la Fuerza de Defensa Naval, la Fuerza de Defensa Aérea y Espacial y la Policía Nacional. 4 nuevas instituciones que reemplazan a las 4 viejas instituciones manchadas de sangre y corrupción y que permiten que efectivamente haya un reencuentro. Creo que ese puede ser uno de los principales símbolos del reencuentro de los chilenos y chilenas. Tener unas Fuerzas Armadas que ya no van a ser de unos, sino que van a ser de todos. Ese creo que puede ser quizás Fuerzas el Armadas principal símbolo de Patrióticas. este proceso. Claro, Fuerzas Armadas que se Patrióticas. deban a los pueblos de Chile. Mira, yo incluso tengo problemas con el concepto este de patria. A mí la patria ha servido para un barrido y para un fregado. Los crímenes más horribles de nuestra historia se han cometido invocando a la patria. Para los Yo más que... fanatismos más increíbles. ¿Cómo? Para los fanatismos más increíbles, dices tú. Sí, pues. Yo, más que la patria, yo prefiero hablar de los pueblos de Chile. Ni siquiera del pueblo, sino de los pueblos, porque son plurales. No hay un único pueblo, son plurales. Y que esas fuerzas de defensa, tampoco fuerzas armadas, ¿eh? Fíjate que un cambio conceptual, fuerzas de defensa, porque su objetivo fundamental, su característica fundamental es defender al país ampliamente respecto de las amenazas bélicas, pero también frente a desastres naturales, todo eso. Esas fuerzas de defensa que sí tienen un componente armado, pero no solamente armado, que tienen que estar instruidas y equipadas también para los otros tipos de defensa, esas son las fuerzas de defensa que este país necesita. Bueno, en ese aspecto me imagino que vamos a compartir, sean los pueblos que sean, y que incluso aspiramos, ¿cierto?, a reconocer, y que tú obviamente vas a hablar de ello en algún instante, sean los pueblos, todos vamos a compartir recursos, ¿no? Y de algún otro modo vamos a tener aspiraciones que son comunes. Y en este mismo territorio me imagino que esas van a quedar plasmadas en esta constitución, y eso es lo que yo espero a modo personal y que me imagino que un gran número de ciudadanos también espera. Sí. Mira, aquí aparece una pregunta que estaba contemplada, pero en honor al tiempo me parece que es interesante, dado el contexto que hoy vivimos. Han ocurrido una serie de episodios que han implicado, ¿no es cierto?, un exacerbar los ánimos permanentemente la última semana, ¿no? No sé, está el caso de la red en materia de comunicación, ¿no es cierto?, el espionaje del ejército, tenemos el caso quizás del mismo de Tomasito, ¿no es cierto?, un caso muy
que no hay claridad con respecto a lo que ocurre. Hoy se reunían las familias en torno a él y muchos casos de padres que han perdido a sus hijos y que no hay una claridad con respecto a lo que no una claridad judicial, no una certeza jurídica con respecto a lo que ha ocurrido con ellos. Han ocurrido otros casos también, ¿no? Que podríamos decir, está exacerbando los ánimos, pero el más emblemático es el de Piñera y la negación, ¿no es cierto?, a entregar el 10% y todo lo que eso conlleva, llevando, ¿no es cierto?, las propuestas del Congreso, ¿no es cierto?, a un tercer Congreso que es el Tribunal Constitucional, ¿no?, que ya a esta altura no tiene razón de existir. Desde la lógica de que está de algún otro modo reinterpretando permanentemente lo que el Congreso puede o debe hacer, ¿no? Desde esa figura, Chile en estos momentos no hay presión. ¿Cómo ves el escenario actual y la probable salida de Piñera o cómo va a seguir esto de aquí hasta que él se vaya? Sí, bueno, Piñera está provocando al país. Yo diría en una situación ya media patológica. Yo creo que cuando por ahí algunos diputados, y ayer escuchaba al senador Guillet pidiendo que se clarificara cuál es el proceso para la destitución por falta de capacidad mental del presidente. Yo creo que no estamos tan lejos de eso, porque resulta inexplicable que una persona en sus cabales esté provocando al pueblo de Chile de esta manera. Eh, la situación es impresentable. Los más ricos de este país se han hecho más ricos durante la pandemia. ¿Ah? No es que nos haya golpeado a todos por igual. Hay gente que lo ha perdido todo y hay otros que se han enriquecido más, como el mismo caso de Piñera. Entonces, que un tipo multimillonario y que se ha enriquecido todavía más durante este periodo, esté ahogando económicamente a la gente, no dándole acceso a estos recursos que resultan hoy día vitales para poder salir adelante. O sea, estamos hablando de hambre. O sea que hay sectores que hoy día están pasando hambre en este país. Y que frente a eso, tercamente insista en defender además un sistema previsional que obviamente está colapsado y que cuenta con el deslegitimado y que cuenta con el rechazo de la ciudadanía, es provocar a la población. Eh, el camino es que la acusación constitucional, que es la vía institucional para poder destituirlo y que operen las normas de la Constitución vigente que señalan un camino para poder elegir al sucesor durante lo que resta del mandato. Algunos dicen que, pero es que la acusación constitucional necesita 2/3 en el Senado y no tenemos los 2/3. Porque la oposición no tiene 2/3, la derecha, y la derecha no va a dar sus votos para esto. Yo les diría que hoy día no tenemos los votos, pero veamos cuál puede ser la situación de aquí a una semana, a 2 semanas más, con movilizaciones ascendentes y con un presidente atrincherado y tercamente negándole esta ayuda vital a la gente. Yo creo que en ese marco, ¿Está sin piso político, perdón, Piñera, en este momento? o sea, tiene a su coalición quebrada. Tiene a gente de la base social de la derecha caceroleando, como contaba Desbordes, que militantes de Renovación Nacional le contaban que estaban caceroleando. Entonces, no tiene una base política, además todas las encuestas así lo dicen, y pese a no tener ninguna base política, se pone en un punto de fuerza como si tuviera el respaldo de la inmensa mayoría del país. Entonces eso es suicida, eso habla de alguien que no está razonando bien. ¿Ya? Claro. Y bueno, y hay luces, ¿no es cierto? Ha trascendido también de que incluso sus colaboradores también ya están empezando a ver que la cosa va mal y les están empezando a decir, oiga, presidente, atine, tenemos que llegar a algún tipo de acuerdo. Y en la prensa, en la última hora, es eso lo que se ha filtrado, digamos, de que se estaría viendo algún tipo de acuerdo que podría ser que
para tratar de que Piñera salve un poco la cara, mantener el veto, el recurso ante el Tribunal Constitucional, pero, al igual que lo hizo anteriormente, presentar otro proyecto autorizando el retiro del 10% de manera de viabilizarlo. Claro. Sería, claro, una forma de tratar de que su Sí, derrota sí, no fuera sí, tan sí. escandalosa. Claro. Pero Y el si país hay un soportando la mala poquito... administración nomás. ¿Cómo? Y el país soportando la mala administración nomás. No, Sí, pues. que ya no nos queda Bueno, otra, dice. claro, entonces, si es que hay un poquito de razonabilidad en la cúpula gobernante, van a tener que llegar a algún acuerdo durante este fin de semana y yo creo que ya lunes, martes tiene que haber una salida a esto, porque en caso contrario la situación solo va a tender a agudizarse y esto no tiene ninguna pinta buena. Es una situación que a mí en lo particular me preocupa bastante, ¿ah? Porque yo creo que lo principal hoy día es que podamos tener un proceso constituyente donde discutamos los temas centrales del país en profundidad y con tranquilidad. Entonces, obviamente que una crisis política que signifique la destitución del presidente no es el ambiente más tranquilo para estar conversando de estas cosas, pero es Piñera el que está provocando esta situación. Entonces Me- tendrá que hacerse cargo históricamente, porque ha hecho dos cosas. Por un lado, ha asfixiado económicamente a la gente, no entregándole este alivio, y por el otro lado, ha hecho una gestión de la pandemia realmente desastrosa. Es decir, ha hecho cuestiones que fueron en la línea objetivamente de aumentar los contagios, de aumentar la crisis sanitaria. Entonces, nos asfixia por el lado económico y aumenta la gravedad de la crisis a sanitaria. todas luces y objetivamente un desastre, ¿no? En términos del último Es que tiempo, también es realmente de- inexplicable de- lo que hicieron. demostrando O sea, incompetencia, diría yo, ¿no? Aún así, sí, la sensación ciudadana, y hablo quizás a título personal, es que la derecha quizás está en el suelo. Tienen un presidente inepto, ¿no es cierto? Tiene una coalición partida, y nosotros podríamos estar felices contando cómo se facilitan las cosas para poder tener un cambio a lo que la mayoría aspira, ¿no? Sin embargo, tenemos una izquierda absolutamente fragmentada en la constituyente. Y hay un análisis que yo he repetido, digamos, en estos live, en cada uno de con cada uno de los candidatos que ha estado acá. Y tiene que ver con que se produjo después del estallido una legítima aspiración, ¿no es cierto?, del mundo independiente por alcanzar en el fondo el poder, ¿no? Y poder desde allí también construir. De allí que la constituyente vaya en muchas listas. Sin embargo, tenemos una izquierda fragmentada y la derecha se mantiene, ¿no es cierto?, pese a que está en el suelo, ha dado luces evidentes, ¿no?, de por qué el modelo tiene que cambiar, ha dado luces de que ellos son los responsables en gran medida, ¿no es cierto?, del no cambio y de las no transformaciones. Sin embargo, en estos momentos aspiran a poseer, gracias a esta dispersión de votos, aproximadamente el 46% de la Asamblea. ¿Cómo alcanzamos la unidad? Ustedes, y estás tú incluido, ¿no es cierto?, lograron transversalmente 100 candidatos de distintas listas independientes sacar una declaración hace un día atrás, no ayer si no me equivoco. ¿Es uh-huh. una señal de que tenemos alguna posibilidad de unidad en la izquierda, en la centroizquierda y la izquierda propiamente tal? Sí, bueno, en el terreno electoral esa unidad evidentemente no se produjo. Tenemos una, como tú bien dices, una gran dispersión entre las fuerzas que queremos cambio profundo en este país. Yo creo que ahí hay una tremenda responsabilidad de las direcciones de los partidos políticos, del progresismo, llamémoslo así, que repitieron muchas de sus viejas prácticas eh, sin escuchar a las organizaciones de base, sin escuchar muchas veces ni siquiera a las bases de sus propios partidos. Y repitieron cosas escandalosas que no tienen mucha diferencia con lo que hace la derecha. En mi distrito, por ejemplo, la lista donde está el Frente Amplio, el Partido Comunista y el Frente Regionalista Verde, ustedes saben, llevó a la Adriana Barrientos como candidata. Es decir, una tipa, una modelo pinochetista, que habiendo tanto dirigente social con trayectoria que podría haber estado ahí, ¿qué es lo que están pensando un tipo como Mulet, por ejemplo, cuando lleva a una modelo pinochetista a integrarla a la lista? Y los otros
sus socios de coalición se lo aguantaron, ¿ya? Las fuerzas del Frente Amplio, el Partido Comunista le aguantaron eso. Después pusieron el grito en el cielo cuando ya hubo un escándalo, pero cuando ya no había nada que hacer. No, Entonces, pero lo es una primero, señal de desorden, sin duda. sin duda, y de pérdida de principios, de pérdida de valores, pues porque si ven que hay una modelo ahí, claro, en el fondo deben haber dicho ya, pero va a traer hartos votitos igual, pues así que echémosle para Pero adelante, miremos para el lado. también puede ser una señal de cómo se configura cómo se configura el sistema político o el tiempo que se le otorgó, por ejemplo, para que se organizara el sistema político y poder presentar de buen modo las candidaturas a la asamblea. El tiempo me parece que no fue mucho. Anecdóticamente, creo que ya se sabe, ¿no es cierto?, que hubo listas que iban en el taxi, ¿no es cierto?, anotando nombres para poder completar papeletas y llenar las candidaturas. Y desde esa perspectiva, obviamente, la pregunta es de quién es la culpa o a quién favorecía en el fondo el poco tiempo que se le otorgó Sí, a la organización, a las listas en el fondo para poder organizarse. sí. En fin, desde la mirada ciudadana, hay un sistema político que también hay que intervenir y de eso no se salva nadie, parece, ¿no? Así es, pero volviendo a tu pregunta inicial, que me parece que es súper relevante, esto de la unidad de las fuerzas que queremos los cambios, bueno, Ujú. esa ya no se produjo en el momento electoral y vamos divididos, y eso evidentemente va a traer un resultado que no va a ser el óptimo. Es de esperar que de una u otra forma la ciudadanía logre identificar algunos liderazgos más claros y concentre ahí su preferencia para tratar de que estas fuerzas estén representadas de la mejor manera en la convención. Eh, Sin embargo, hay una dispersión. Ahora, una vez elegida los constituyentes, bueno, ahí se abre otro escenario, ¿no es cierto? Y es el escenario donde la movilización ciudadana tiene que ponerse en el primer plano para incidir en los debates de la constituyente. Yo creo que este es un asunto central. Y en ese marco, creo que se restablecen las condiciones para una unidad muy amplia de las fuerzas que queremos cambios para incidir en la movilización ciudadana transformadora, que sea un contrapeso al poder del dinero, a los poderes fácticos que van a estar ahí, también marcando la constituyente para tratar de obtener un resultado lo más favorable posible a sus intereses. Entonces yo diría que son esos dos momentos. De aquí a la elección estamos divididos. Ojalá los ciudadanos tengan la suficiente sabiduría para concentrar en aquellos liderazgos que les parezcan los más competentes, por una parte, los más sólidos, con más trayectoria, y llegará el momento de la unidad, ese momento post-elecciones, donde habrá que poner en el centro la movilización ciudadana. Yo me imagino, por ejemplo, una gran marcha a nivel nacional por la plurinacionalidad, que, que llenemos las calles principales de las ciudades de este país marchando con la bandera mapuche, con la bandera aymara, con la bandera Rapanui, qué sé yo, exigiendo la plurinacionalidad como uno de los contenidos claros que debe tener la nueva constitución. Ojalá también una gran marcha por una nueva fuerza de defensa y una nueva policía y el término de la policía y las Fuerzas Armadas de la dictadura. Y así, ¿no es cierto? Una movilización pacífica que cuando es multitudinaria es el cañonazo más fuerte que puede recibir la oligarquía. Yo aquí, en opinión personal, yo creo que cuando algunos dicen es que fue necesaria la violencia para lograr el acuerdo del 15 de noviembre, yo creo que más que la violencia, que muchas veces termina siendo algo medio funcional a las fuerzas represivas que están hechas para eso, digamos, para moverse en el terreno de la violencia, la multitudinaria manifestación del pueblo de Chile que tuvimos en octubre, creo que fue el 25 de octubre, ¿no es cierto? Esa gran marcha que copó la Alameda, eso fue un cañonazo tremendo, donde todas las fuerzas políticas tuvieron que agachar el moño y decir, aquí está el pueblo, no tenemos nada que hacer. Me acuerdo que hasta Piñera dijo más o menos que él, si hubiera sido otra las condiciones, habría estado marchando. O sea, hasta esos extremos llegábamos, ¿sabes? Donde no había ninguna capacidad de oponerse a ese cañonazo de millones de personas manifestándose. Yo creo que por ahí tiene que ir
la acción en el periodo de funcionamiento de la Asamblea Constituyente, sin violencia, pero con toda la decisión movilizándose para defender los planteamientos de cambio más profundo que tienen que haber, porque los mismos poderes fácticos que han estado cogobernando durante los 30 años anteriores van a estar ahí alerta, incidiendo, marcando, sobornando si es necesario, usando todas sus herramientas para tratar de que la Constitución les quede lo más a pedido de boca posible. Luis Mariano, esta pregunta no se la he hecho a nadie, pero quiero en este momento se me ocurre, si tuvieses que jugártela por líderes que tuviesen la capacidad en estos momentos de poder convocar en la izquierda, entendiendo que el discurso es ya casi transversal, sorprende hasta incluso que gente, ¿no es cierto?, de derecha que trate de sumarse, porque ya está, es demasiado impopular no sumarse, digamos. Uh-huh. ¿Hay liderazgo en la izquierda que pudiesen lograr quizás esta unidad? Bueno, yo creo que tienen que haber mecanismos a través, es decir, estamos pensando en las presidenciales. En primer lugar, yo trataría de dramatizar un poquito el tema presidencial, ¿eh? Para mí es más importante el tema constituyente. Entre otras cosas porque los constituyentes pueden decidir Es terminar la con opción de la cambio. famosa institución del presidente de la República. O sea, lo borramos, desaparece el presidente de la República y creamos, por ejemplo, un jefe de gobierno elegido por el Parlamento para que encabece el gobierno. Así que desdramatizar un poquito esta fiebre presidencialista que les baja a los políticos chilenos cada 4 años. Pero luego de eso sí, efectivamente, es necesario llegar a algún tipo de liderazgo unificador. No creo que vaya a haber un liderazgo único de las fuerzas progresistas, pero hay que tratar de avanzar en esa línea. A mi modo de ver, debe ser un liderazgo que tenga dos características. Una, que no sea nadie comprometido con los 30 años anteriores. O sea, yo no voy a votar bajo ningún concepto por una Bachelet 2, un Ricardo Lagos 2, digamos, o otros que quieran imitarlos a esos, otros que hayan tenido sus manos metidas en esto, ¿ya? O sea, a mí me da 3 ataques seguidos cuando veía que Francisco Vidal, por ejemplo, pretendía ser candidato a presidencial. O sea, qué horror. El tipo que fue el más servil a los milicos como ministro de Defensa. O sea, un hombre de los poderes fácticos ahí y quería ser candidato presidencial de nuevo. ¡Qué desvergüenza! Entonces, gente que haya tenido sus manos metidas en los gobiernos de los 30 años no debiese estar ahí. Desde la figura independiente, ¿hay algún candidato independiente que te haya sorprendido gratamente? No, pero es que no solamente independiente, ¿ah? Si a mí me dicen que hay alguien que viene de un partido de los que estuvo en el ámbito de los gobiernos anteriores, pero que personalmente no ejerció cargos de poder, no estuvo comprometido, bueno, se puede conversar, digamos. ¿Está? Pero lo que es inaceptable es que algún personaje tipo Paula Narváez, tipo Heraldo Muñoz, digamos, pretendan, después de haber jugado un rol, después de haber sido ministros en esos gobiernos, que han sido repudiados, pretender volver a encabezar a las fuerzas progresistas. Eso es inviable. Entonces, si las fuerzas políticas que están ahí, ampliamente, pretenden levantar figuras, bueno, que sean figuras que no han estado comprometidas en eso. Y por supuesto del mundo independiente y de otras fuerzas políticas también, ¿ya? Pero que no hayan estado comprometidas. Y la segunda condición, a mi modo de ver, es que tampoco representen a esa izquierda más vieja, a esa izquierda dura, que tiene ruidos ahí con el tema de los derechos humanos, que tiene ruidos con el tema de la democracia. Yo creo que liderazgos que vengan de esa izquierda tampoco van a poder generar una unidad importante. Entonces, esas dos cosas, ni adscribir a las viejas concepciones antidemocráticas, ni haber estado comprometido en el maridaje entre negocio y política que fueron los 30 años de gobierno anteriores. Luis Mariano, estamos llegando al final de esta entrevista. No, mira, ¿te parece si colgamos y volvemos porque hay un par de preguntas que son relevantes a hacer y que tienen que ver con tu proyecto? ¿Ya?
Ya, ¿Te parece? perfecto. Vamos a colgar, Ya. voy a grabar Ujú. esta sesión y volvemos. Atento a al siguiente live. Listo. Listo. Ok. Estamos reiniciando la conversación con Luis Mariano Rendón. Esperemos nos podemos conectar a la... Ya fue cursada. Vamos a ver si Luis Mariano logra reconectarse. Estamos a puertas de reiniciar la conversación con Luis Mariano Rendón. Hemos hablado de mucho, de su historia, de su lucha en los 80 y cómo de algún otro modo en la actualidad, ¿no es cierto?, esa lucha se mantiene vigente, tratando de generar los cambios que aspiramos como sociedad y que de algún otro modo la gran mayoría de este país demanda. Vamos a, vamos a ver si Mariano Rendón. Vamos a buscar, enviamos nuevamente la invitación. La hemos enviado nuevamente. Al parecer, Luis Mariano está con alguna dificultad. Bueno, somos constituyentes organizados, estamos esperando a Luis Mariano Rendón que se pueda volver a reconectar con nosotros y poder terminar de buen modo la entrevista. Nos hemos extendido un poco más, dado que hemos tenido muchas que hablar, muchas cosas que conversar con Luis Mariano. Aquí está Luis Mariano, se acaba de sumar. Le hemos generado la invitación nuevamente. Luis Mariano, perfecto, ahora sí. Tuviste que Continuó. ir a buscar algo, ¿no es cierto?, para mojar la garganta, que hemos conversado bastante. Nos hemos Sí, paseado, decía yo, desde de tu etapa de estudiante, la lucha en los 80 y cómo esa se ha extendido hasta el día de hoy, entendiendo que ha sido una lucha ardua, continua y que al parecer no ha terminado, ¿no? Hay mucho que hacer todavía. Me así es. quedaban algunas preguntas pendientes y por eso que decidimos continuar este live. Eh, y una de las que me queda pendiente, que me parece que es necesario que tú la respondas porque es una persona que está involucrada con el tema, es ¿cuál es la posibilidad real de que Chile pueda tener una constitución ecológica? Mm. Em, bueno, mira, en primer lugar, yo creo que el tema ecológico finalmente ha logrado instalarse plenamente. Eh, Algunos venimos luchando hace décadas por que tenga un lugar de primera relevancia, porque efectivamente es una urgencia la preservación de las condiciones naturales de vida en el planeta. Esto ha sido un camino largo, pero finalmente yo te diría que hoy día es un consenso. O sea, si tú le preguntas a alguien si cree que es importante defender el medio ambiente, te va a decir que sí. Yo creo que no va a haber nadie en sus cabales, digamos, en uso de todas sus facultades mentales, que te diga que no es un tema relevante. Lo que pasa es que a la hora de las medidas concretas que hay que tomar y a la hora en que se tocan intereses concretos, claro, ahí empiezan el escaparse, el mirar para el lado, el no estar dispuesto a hacer lo que hay que hacer. ¿Mm?
pero como idea general está instalada. Entonces, yo creo que hay que lograr que de una u otra manera este consenso social se exprese en la nueva Constitución. Creo que debe ser efectivamente una Constitución ecológica que establezca, por ejemplo, los derechos de la naturaleza, ¿no es cierto?, que una cosa que ya existe en otras constituciones, como la Constitución de Ecuador, y que habilita a personas para, en defensa de esos derechos de la naturaleza, interponer acciones constitucionales o legales para lograr su protección, ¿ya? Creo que la Constitución debe estar hecha de tal manera de que esté inspirada por la preservación de la naturaleza y por el derecho a la justicia intergeneracional. La justicia intergeneracional, que significa que debemos ser justos con las actuales generaciones, pero también con las que vienen. Por lo tanto, no tenemos derecho a entregarles a las futuras generaciones un mundo peor que el que recibimos nosotros. Eso sería un acto de injusticia, un acto que tiene que ser antijurídico, que debe estar prohibido en la Constitución. Y para ello habrá que dictar nuevas normas, crear nuevas instituciones y lograr que esta tarea de la defensa de la naturaleza sea una labor en conjunto del Estado. Esto no es tema simplemente para un Ministerio del Medio Ambiente, digamos, alguna cosa así como ha funcionado hasta ahora. Tiene que permear completas las políticas del país. Antes yo te hablaba de estas nuevas fuerzas de defensa que quiero que existan. Bueno, estas nuevas fuerzas de defensa tienen que ser capaces de enfrentar amenazas naturales que está sufriendo hoy día nuestro ecosistema. Seguramente muchos pueden haber visto algunos documentales respecto de los daños que causan especies exóticas introducidas para hacer algún tipo de negocio en nuestro ecosistema y que están diezmando a la fauna nativa. El caso de los jabalí, el caso de los castores, sobre todo, han habido varios documentales sobre el daño que están produciendo los castores en la Patagonia. Bueno, eso no puede quedar así, eso tiene que ser enfrentado por el Estado con la máxima energía, y para eso tenemos unas fuerzas de defensa que deben estar capacitadas también para terminar de la manera menos cruel posible, pero para terminar con especies que están dañando en forma grave los ecosistemas y están diezmando a nuestra fauna nativa. Y aquí, con el perdón de algunas versiones del animalismo, digamos, aquí no es que digamos que los jabalíes o que los castores son malos, digamos, y que no, son especies naturales que tratan de sobrevivir como tratamos de hacerlo todos. El problema es que seres humanos los trajeron a ecosistemas a los cuales no pertenecen, donde no existen los mecanismos de defensa, de equilibrio frente a esa especie invasora, y por lo tanto generan desastres. Debemos erradicarla. Y para eso tenemos que usar toda la energía del Estado. Esas nuevas fuerzas de defensa debiesen tener, entre otras, esa misión. ¿Cómo logramos erradicar la plaga de castores de la Patagonia? ¿Cómo logramos erradicar la plaga de jabalí? Y otras especies invasoras. Entonces, como te digo, debe ser un contenido esencial, debe estar en el prolegómeno, digamos, en la declaración de principios de la nueva Constitución. Yo creo que debería tener algo así el texto, donde señale que una labor fundamental del Estado y de los ciudadanos es la preservación de la naturaleza. Debe existir, es cierto, un deber del Estado, pero también un deber ciudadano, ¿ya? Porque esto no es solamente pedirle al Estado que haga cosas, es que cada uno de nosotros tiene que hacer un aporte para preservar la naturaleza, cambiando, si es necesario, en gran medida sus formas de vida. Y eso es posible hacerlo, y hay gente que lo está haciendo. Hay una avanzada cultural en este país que trata de reencontrarse con la naturaleza, y esa es la dirección en que tenemos que orientar a todo el país. Ahora, dicho esto, yo creo que la próxima Constitución va a ser más bien una Constitución de mínimos, ¿ya? Por este mismo mecanismo que te explicaba yo del tercio, ¿no es cierto? Y que con un tercio tú puedes impedir que determinadas cosas, en mi modo de ver, las instituciones de la dictadura, las instituciones del neoliberalismo pervivan. Pero así también otros, que probablemente tengan un tercio,
van a tratar de bloquear que existan mayores derechos sociales, digamos, o una defensa muy irrestricta de la naturaleza. Frente a ello, yo creo que no hay que desanimarse, ni hay que frustrarse, ni nada. Podríamos ¿Está, tener una está la, constitución de mínimo. está la ciudadanía preparada para no desanimarse, para no frustrarse? Es que, bueno, yo creo que ahí hay una labor de pedagogía cívica pendiente. A mi modo de ver es necesario dejar clara la amenaza y las oportunidades del futuro de este proceso constituyente. Y, claro, podemos lograr mucho, hay que activar la movilización ciudadana, pero finalmente podemos no lograr todo lo que queramos. Y hay que estar satisfechos con el hecho de que tengamos una constitución que no sea la constitución de la dictadura, que no sea una herramienta de la oligarquía, sino que sea una constitución, un mínimo común denominador. Puede ser mínimo, pero tiene que ser común, de todos los chilenos y chilenas, por lo menos de la gran mayoría del país. Tiene que sentirse identificado, así como con las nuevas fuerzas de defensa también, todos tenemos que decir, esta es mi constitución. Puede que yo hubiera querido más, que hubieran otras cosas en esa constitución, pero todo lo que está ahí, yo no me opongo a nada de lo que está ahí. Hubiera querido otras cosas, pero eso que está ahí me representa. Eso es lo que tenemos que lograr, que al menos la inmensa mayoría del país sienta después de este proceso constituyente. Y lo demás, lo que no se resuelva en la constituyente, se resolverá posteriormente en el futuro órgano legislativo. Por el 50% más uno del nuevo Congreso, de la nueva Asamblea Nacional, se dictarán todas las leyes que sean necesarias para avanzar en otros temas que no alcanzaron los consensos de estos 2/3 en la constituyente. Y eso está bien. Le vamos a estar entregando a la democracia, ¿no es cierto?, a una vibrante democracia, la posibilidad de ir definiendo los destinos del país y cambiándolos también. O sea, nadie va a sentir aquí que ancló la rueda de la fortuna, que la clavó, sino que el Congreso va a poder decidir en una manera en un momento y después puede cambiar de opinión, puede cambiar la mayoría y decidir ir en otra dirección. Y eso está bien. Eso es democracia, donde todos los sectores sientan que tienen la oportunidad de cambiar el país en la dirección que ellos creen correcta. ¿Cuáles son esos mínimos, Luis Mariano, que a ti se te ocurren en este instante que debiesen ser como, en el fondo, eh, insalvables, en el fondo que Sí, nadie podría negarse a que esos mínimos estuvieran allí? ¿Se te ocurren algunos? sí. Bueno, yo creo que hay una cierta institucionalidad estatal básica que debe estar ahí. El régimen político. O sea, básicamente tenemos que decidir si vamos a continuar con un régimen de carácter presidencialista o vamos a optar por un régimen de base parlamentaria. Y eso significa que, por tanto, tendrán que estar el futuro ejecutivo y el futuro legislativo y el futuro poder judicial también, seguramente, ahí, en la Constitución. Eso es como lo bien básico, ¿no es cierto?, que tiene que estar. Los tres poderes clásicos deben estar definidos en la Constitución en uno u otro sentido, porque hay propuestas distintas, ¿no es cierto? Habrá que optar por un camino. Yo soy partidario de optar En por tu el propuesta camino. de programa está el protagonismo ciudadano. ¿Es un mínimo que debe estar? Sí, el protagonismo ciudadano debe estar, creo que se expresa de mejor forma en un régimen de base parlamentaria, que permite en determinado momento llamar a elecciones anticipadas. Cuando hay una crisis política, se llaman elecciones anticipadas y la gente decide la crisis política, votando por una u otra de las coaliciones que están en conflicto, enfrentadas en el periodo de crisis. Eso es para mí protagonismo ciudadano. Y deben haber también otros mecanismos de protagonismo ciudadano, como la posibilidad de revocar mandatos de autoridades unipersonales, como la iniciativa popular de ley, ¿no es cierto? Distintas ideas que yo creo que ya son bastante consensuales en términos de que no, el país no aguanta una nueva democracia meramente representativa. La ciudadanía chilena está lo suficientemente madura para saber que tiene la capacidad y el derecho de poder opinar en forma decisiva respecto a los grandes problemas del país y que no tienen por qué entregarse simplemente a los representantes. Representantes en los cuales siempre hay un riesgo, ¿no es cierto? Está el riesgo de la traición, que sean elegidos diciendo unas cosas y después hagan otras. Está el riesgo de la corrupción, que sean comprados, como nuestra historia reciente lo ha demostrado. Entonces,
eso no lo podemos, no podemos impedir absolutamente que cosas como esas ocurran. Lo que tenemos que tener son antídotos para que esas cosas, si ocurren, ojalá se descubran, se sancionen y no sean incidentes. Y uno de los antídotos es esta posibilidad de ejercicio directo de la ciudadanía a través, por ejemplo, también de plebiscitos, ¿no es cierto? Hay otros países donde se plebiscitan muchas cosas, en Estados Unidos, en Suiza, son los ciudadanos los que están tomando grandes decisiones. ¿Por qué temas, por ejemplo, como el de la eutanasia, ¿no es cierto? O temas como el del aborto, temas valóricos, deben estar entregados simplemente a los representantes? ¿Por qué no se puede hacer un plebiscito? Que la mayoría del país decida, ¿no es cierto? Si quiere que haya eutanasia, si quiere que haya aborto en otras condiciones a las actuales, no tenemos por qué estar supeditados a lo que digan representantes. Existen hoy día, además, todos los mecanismos tecnológicos para hacer que esto sea más económico, más rápido. Yo creo yo creo que lo digital es una tremenda potencia para el país, una tremenda potencia para la transformación territorial, la transformación económica y también la transformación política. Y son cosas que por lo demás ya se están usando, sencillamente hay que establecerlas como la regla. Hoy día muchos de los consejos municipales de este país son transmitidos por YouTube. Y no solamente son transmitidos, sino que está habilitado el chat y los ciudadanos interesados pueden estar opinando permanentemente, a veces subidos de tono, ¿no es cierto?, mandándole saludos al alcalde y a su parentela, digamos, pero tienen la opción de estar opinando ahí, en línea, ¿no es cierto?, Ese y es una haciendo abierta. transparente. Entonces, mecanismos de ese tipo se pueden utilizar muchísimo para hacer plenamente transparente la política del nuevo Chile. Luis Mariano, quiero agradecerte el que hayas estado con nosotros, constituyente organizado, de algún otro modo ya ha elegido en parte, ¿no? Y tú, a nuestro juicio, eres un imperdible de la Asamblea. Desde acá te deseamos mucha suerte, mucho éxito y ojalá, desde la lógica de nuestra organización, la izquierda y la centroizquierda logre generar un puente lo antes posible, de modo que el adversario inicial, que es un tema para nosotros casi estratégico, a quien queremos derribar en este momento, que es el que está inhibiendo cualquier proceso de cambio, que es la derecha heredera de la dictadura, ¿no es cierto? Eh, Ojalá de algún otro modo la izquierda pueda unirse en contra de aquellos que ostentan el poder, ¿no? Sobre representados de algún otro modo. Eh, Sí. en fin, un abrazo grande y el mejor de los éxitos. Un abrazo, yo quiero agradecerles mucho a ustedes esta oportunidad de explicar nuestras propuestas. Les agradezco, por supuesto, su preferencia. En nuestra lista, Independiente Sin Padrinos, nos hemos conformado en forma autónoma, sin, sin financiamiento y sin padrinazgos de nadie, ni de partidos políticos, ni de estos holdings de independientes que se armaron. Somos sencillamente personas, ciudadanos comunes y corrientes que tienen liderazgo en algunas áreas y que quieren levantar sus propuestas para ofrecerlas a la ciudadanía y ojalá para poder representarla en esta próxima Asamblea Constituyente. Así que muchas gracias, un abrazo y estamos en contacto. Un abrazo para ti también. Invitamos a la gente a seguir nuestras redes. Mañana estaremos con una tremenda candidata también del Distrito 3, que es Cristina Dorador. Y esperamos contar con ustedes, ¿no? Buenas noches, que estén muy bien. Buenas noches.